Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos llevar un episodio más de la historia. Hoy el tema propuesto es triunfar en la pintura. Parece un título ambicioso, pero bueno, iremos viéndolo poco a poco. Una de las cosas de recuerdos que tengo de cuando yo era niño era de la sensación hipnótica que nos producía ver animales pequeños, ver pajaritos. Yo me acuerdo que de crío me llevaban a lo que era la estación del tren de mi pueblo, donde todas las tardes en el correo, porque entonces había trenes correo, que eran los trenes que cogían sobre todo en la línea donde me movía yo, una ingente cantidad de correspondencia de Francia y de otros países que entraba por la frontera de Irún, y esa correspondencia se iba despachando dentro de los trenes. Los trenes iban, eso de los trenes correo, la salta del tren correo, pues efectivamente dentro de los trenes correos había operarios que iban clasificando las cartas. Y aparte de todas las sacas de correos de los pueblos y de los contornos, también se cargaba la paquetería que iba a distintos sitios. Y curiosamente, ahora estas cosas tendrían que llevar otras normas sanitarias o otro tipo de cosas. Una de las cosas que cargaban todas las noches, creo que menos el sábado y el domingo, pero todos los días de semana, eran cajas de codornices vivas. Cerca de donde vivía yo estaba el criadero vascongado de codornices, y estos pues todas las noches venían con una furgoneta y estaban allí con un carro grande esperando a que llegara el tren correo, así no, aparte de para cargar las cartas, donde la zona donde era paquetería metían las cajas con codornices vivas. Entonces para nosotros era un verdadero espectáculo ir a ver allí las grandes cajas de palos donde estaban las codornices ahí otras pi, y eso nos producía una sensación hipnótica ver a los animales vivos. Cuando hacía muy mal tiempo, llovía o nevaba, pues las cajas de las codornices se tapaban con una especie de gran capote de un toldo, y cuando llegaba el tren las cargaban dentro de lo que era la parte dedicada a la mercadería. En tren, ahora me parece, digo yo, ahora con los escrúpulos que hay para todos, necesariamente para la protección animal, ¿no? Pero ¿de qué mundo vengo? Suelo decir, ¿de qué mundo vengo? Otra de las cosas que también nos creaba una sensación hipnótica, y de eso sí que son de los primeros recuerdos que tengo yo de mi vida, es que nos llevaban a todos los niños en el carrito. Era la escena allí, una concentración de madres y con todos los críos en los carritos encima, a ver una tienda que estaba también relativamente cerca de la estación, que tenía un gran escaparate donde había pollitos, pero estos eran pollos de gallina, así amarillitos, había unas bombillas muy grandes encima que les daban calor, y nos pasábamos allí hipnotizados mirando todos. Yo no sé si era hipnosis colectiva, porque éramos muchos los niños que estábamos allí mirando, pero bueno, también nuestras madres que estaban ahí cascando, y nuestros familiares se pasaban allí horas, y nosotros hipnotizados mirando cómo movían y cómo piaban todos aquellos pequeños, aquellas pequeñas gallinas. Junto a esta casita, que se denominaba la Casa Nueva, estaba allí, todavía está esa casa, pero claro, ya no tiene lo de los pollitos, ¿no? Imagínate qué vecino va a consentir ahí que le pongan un criadero de estiércol casi a lo de su portal. Pero bueno, todas estas cosas eran normal. Está en una calle que se llama Segundinos Naola, que lleva el nombre de uno
los grandes próceres de los Donostiarra, que era natural de allí. Y una de las cosas que me acostumbré a ver desde niño cuando pasaba por allí, cuando era muy crío no me enteraba de mucho, era en el portal de al lado vivía un señor que llevaba una bata gris, a veces blanca, a veces llevaba una bata blanca, a veces una bata gris, llevaba un montón de pinceles en un bolsillo y llevaba siempre esa bata toda llena de lamparones. Solía estar allí echando un cigarro, era así, era como muy tímido, pero yo veía que cierta gente que le conocía pues se paraba allí y charlaba bastante. Era cuando, yo no sé si en casa igual no podía fumar, porque luego me enteré que era puntor, y digo, a ver si echaba a arder allí todo con todos los productos tan infamables que tiene la pintura. Pero bueno, yo tengo el recuerdo de eso, que estaba con la bata en la puerta, echando un cigarro ahí, viendo y charlando con algunos y viendo pasar a la gente. Bueno, yo, como era pequeño, pues tampoco le daba mucha importancia. Cuando fui creciendo, en mi pueblo en las casas no había ni un cuadro, O sea, lo único que había eran los calendarios que daba la caja de ahorros, y a lo sumo, bueno, también había una tradición, que era cuando había bodas aquellas últimas cenas que eran así como de alpaca en alto relieve, que se ponían en los comedores, y algunos que habían hecho que tenían un toque más snob, ponían una especie de tapices que les habían traído quienes habían hecho la mili en Ceuta o en Melilla, que eran unos tapices horrorosos de escenas de caza, todos en 2 tonos, dorado y verdes. Era una cosa, para la estética, para mí ahora me parece un sacrilegio, pero es lo que había. Entonces estaban clonados y toda la gente que había tenido un hijo haciendo la mili en África, pues tenía aquellos tapices decapantes, absolutamente espantosos. En mi pueblo, como os digo, aparte de eso, había unos cuantos cuadros que estaban en el salón de plenos del ayuntamiento. En el salón de plenos del ayuntamiento había 2 cuadros que me parecían excepcionalmente buenos. Claro, eran excepcionalmente buenos, pero porque eran las copias de 2 cuadros que había pintado nada menos que Velázquez, que eran los señores Corral y Piñarrieta, de un palacete que hay denominado por nosotros el Castillo, que eran una familia noble de la corte de los Austrias. Luego había algún otro cuadro así como copias de personajes que tenía en relación con el pueblo, y entre ellos había uno que era de un no sé si, creo que era arzobispo jesuita, que se llamaba Zenón Aramburu, que era uno de los que estaba de arzobispo en Wuhu, en una región de China, y cuando vino Mao y la revolución, pues los echaron a todos y él acabó volviendo, como era jesuita, a Loyola y a su entorno, y bueno, lo tenían como un hijo del pueblo ahí, como una persona muy brillante, tampoco sé qué había hecho, pero bueno. Entonces eran los cuadros que veía, cuadros grandes, todos casi tamaño de figura humana, y eso es lo que tenía yo de conocimiento de arte. Pasaron los años y uno de los días que yo andaba por allí, pues estaba en un restaurante, en el restaurante Echeverri, que es el más insigne de lo que es mi pueblo, y estaba esperando a que llegara. No me acuerdo, sé lo que sucedió, pero no me acuerdo exactamente con qué personas estaba ahí. El caso es que estaba solo o estaba con otra persona esperando a otros comensales, que teníamos allí un evento social, y yo ya tenía algún conocimiento más de pintura, y estaba justo enfrente de un cuadro que era, porque el cuadro sigue estando allí colgado, que es una marina nocturna con una vista del Ratón de Guetaria desde Zarauz, desde el paseo que va de Zarauz a Guetaria, en la costa vasca, en Euskadi, para que os situéis los que no conocéis geográficamente el enclave. Y estaba yo mirando el cuadro y digo, coño, mira que es bueno, cáspita, perdón, mira que es bueno este cuadro, y lo miraba y dije, qué original, hacer una pintura así nocturna, y tal, que siempre lo típico es hacerlo todo con el azul. No, lo había hecho como si fuera de noche, pero se veían las olas y tal, y estaba así muy, muy pendiente de aquello hasta que llegaron el resto de los invitados y dijo, venga a mirar el cuadro, y me parece un cuadro, bueno, es un cuadro grande, de 2,50 por 1, 2,50 casi 3 puede tener,
por 1,5 de alto, un cuadro insigne. Y cuando estaba mirando el cuadro, le digo, oye, es que este cuadro es bueno, qué buen gusto. El buen gusto del restaurante es bastante bueno. No solo la comida es excepcional, con muchas influencias francesas, pero bueno, eso es para otro día. Y me dicen, dice, pues si le conoces tú al que ha pintado esto. Y ¿cómo que le conozco? Será de tu barrio. Y porque mi barrio tenía un nombre pomposo, éramos la miseria de la miseria, todos trabajadores allí, vamos, con más deudas y más piojos que otra cosa y pulgas, pero le llamaban el barrio del dólar. Dice, este es del barrio del dólar. Digo, del barrio del dólar, pero uno que ha pintado este cuadro. Y dice, sí. Dice, ¿tú te acuerdas del pintor que vivía ahí en la Casa de los Pollitos? Y le digo, sí. Y dice, Félix Vaqueriza. Y digo, hombre, no me digas que Félix Vaqueriza. Yo sabía que tuvo una academia de pintura con los años, pero no sabía que pintaba tan bien. Y me dice, mira, pues luego cuando salgas, hay una vista de otra iglesia y otro cuadro que pintó ahí a la madre de los del restaurante y tal. Hay una serie de cosas que son verdaderamente muy buenas. Y digo, pues hay que ver, y yo que me había perdido que este hombre pintara también. Y me dicen, uno de los que estaba le conocía y tenía cuadros de él, porque era el que entonces estaba de alcalde de mi pueblo. Y me dice, bueno, pues si este tío ha sido un tío brillante. Y digo yo, bueno, un tío brillante yo siempre le vi allí silencioso y tal. Y dice, este era un niño de la guerra, de los que se tuvo que ir, y allí estudió en Moscú, era licenciado de Bellas Artes por la Universidad de Moscú, y había tenido como maestros a los mejores pintores de la pintura soviética, que está alrededor de los años del realismo soviético, que era la pintura dedicada a ensalzar el régimen y los personajes. Dice, he tenido los mejores maestros, fueron los maestros suyos, pero me dice, pero claro, estos, pues como en la guerra, pues este se tuvo que ir y su familia pues no es de los que ganaron precisamente, pues se perdió en el anonimato. Y entonces me mereció mucho más respeto, y estábamos cenando, y sí, creo que era cena, era cena, estábamos cenando y estábamos hablando pues un poco de muchas veces de cómo te pilla una guerra o te pilla una realidad política en un momento determinado y oye, ya puede ser bueno, que no triunfas. Por eso he titulado hoy esto, Triunfar en la pintura. Y esto de lo de no triunfar, pero ser reconocido con el paso de los años, es lo que ha pasado este año en Madrid con un grandísimo y eminentísimo pintor que se nos había quedado olvidado, que es Rafael Tejeo, y que han hecho una interesantísima exposición en el Museo del Romanticismo, Museo del Romántico, pero el verdadero nombre es Museo del Romanticismo. El Museo del Romanticismo es un museo nacional porque hay tanta cantidad de cuadros de esa época que no podían estar ocupando la mitad del Museo del Prado. Entonces, en uno de los palacetes que está cerca de lo que es Malasaña, Chamberí, todo lo que es la zona donde yo habito, pues ahí está montado el museo, que es interesantísimo y bellísimo Entonces, había una exposición y el siempre inquieto Miquel pues me dijo, oye, la siguiente vez que vaya a Madrid, allí que hay que clavarse a ver la exposición de Rafael Tejeo. Y digo, Rafael Tejeo, dice, pues yo le digo, la verdad, pues yo no, es un pintor y tal. Dice, están hablando auténticas maravillas de él. Pues bueno, pues yo viniendo de Miquel dije, adelante. Y allí que nos fuimos a ver la exposición, que fue dignísima, y que os la voy a contar. Voy a contar las obras y todo lo que ha pasado alrededor de él. Bien, a pesar de la notoriedad que tienen de algunas de sus principales obras, Rafael Tejeo, que vivió entre 1798 y 1856, es una de las figuras más desvirtuadas del panorama de la pintura del siglo XIX. Perteneció a una generación de artistas que la historia del arte ha invisibilizado debido a su compleja posición a caballo entre dos mundos, el del clasicismo académico, que sería el neoclasicismo, y el del purismo romántico. Sin embargo, la producción de estos pintores y de este en concreto, de Tejeo,
es clave para comprender la complejidad del arte romántico español y su moderna actitud es crucial para entender la nueva posición del artista en la sociedad. Destacó primero, por una parte, como pintor de grandes composiciones religiosas, por otra parte como pintor de historia y de historias, y por otra parte como retratista. Pero su rica personalidad, su estilo de pintar, no aceptó los límites impuestos a los géneros artísticos y trascendió los hábitos de su tiempo para dedicar igual interés a las escenas de las costumbres, al paisaje y a las vistas urbanas que introducía en sus composiciones, así como a la escultura que le sirvió muchas veces de inspiración, concediéndose la misma relevancia que al resto de su obra. Hizo una fusión de estilos. Por otra parte, también sus compromisos políticos con el liberalismo tiñeron su nombre y su actividad creativa, lo que le convirtió también en un temprano comprometido ideológicamente ante sus contemporáneos. Para bien o para mal, Rafael Tejeo era un pintor liberal, un pintor de los proyectos y de las ideas liberales. Su nombre era Rafael Facundo Tejeo Díaz y había nacido en Caravaca de la Cruz en el año 1798, en una calle que hoy indudablemente lleva su nombre. Era hijo de una familia de artesanos y padeció una dura infancia debido a las numerosas epidemias de la época y a los enfrentamientos contra los franceses en la lucha de la Guerra de la Independencia. Dadas las tendencias que siempre desde niño había mostrado hacia la pintura, sus padres le enviaron con 15 años a Murcia a estudiar en lo que era la Academia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en Murcia, que fueron estas instituciones de fomento de la cultura que se dieron en muchas regiones peninsulares. Esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia estaba bajo la protección, y él estuvo bajo la protección del marqués de San Mamés, que era Diego de Uribe Yarza y Caro, y teniendo como mentor al escultor Santiago Baglietto y Guierra. ¿Quién era Santiago Baglietto y Guierra? El mentor de Tejeo, el que le dio las primeras nociones artísticas. Bueno, Santiago Baglietto había nacido en Celay, en Génova, en Italia, en 1781 y morirá en Sevilla en 1853. Su padre era armador de buques genovés de gran fortuna, pero las guerras de la República Francesa, la del Consistorio y luego la del Imperio, la arruinaron. Y murió pronto y su madre también. Entonces se hizo cargo de él y de su hermano. Estamos hablando de Baglietto, no, todavía no hemos entrado, es uno de los maestros de Tejeo, pero tenemos que entender la coyuntura internacional para centrar el personaje. Bueno, Santiago Baglietto se hace cargo de él y de su hermano, su tío Bernardo, que se establece en Madrid, y Santiago se dedica a las artes y sobre todo a la escultura, como veremos, y su hermano Bernardo pues se dedicó a la comedia. Debía ser un buen cómico italiano y hablaba con ese gracejo, entonces se dedicaba pensar que no había televisión y todo era hacer obras de teatros, comedias y todas estas cosas, era donde se entretenía la gente, no era como ahora, que uno se mete con el teléfono y se va y llega a ver grandes programas. Entonces la comedia estaba muy fomentada. Bien. En Madrid, Santiago Baglietto mostró gran afición por la escultura, siendo admitido en la Academia de San Fernando y siendo discípulo del célebre escultor Manuel Álvarez. Manuel Álvarez vivió entre 1721 y 1797 y era conocido en la Academia de San Fernando por sus compañeros como el genovés, en clara referencia de dónde era. El 13 de marzo de 1807 contrae matrimonio Baglietto con Carlota González, que era un médico de la Casa Real y de una sirvienta de la reina María Luisa de Parma. María Luisa de Parma, que vivió entre 1765 y 1819, era esposa de Carlos IV. En 1802, el 2 de mayo, luchó contra los franceses y fue herido en el brazo derecho,
salvó su vida, pues que por como hablaba italiano, pues uno de los oficiales francés que eran de la tropa de Napoleón, también debía ser de la parte italiana y hablaba italiano, y le empezó a hablar en italiano, ayuda, el otro lo oyó, ¿tú quién eres? No, que me han herido, claro, el otro contaría que le habían herido al pasar por allí, no que había estado luchando contra ellos. Bueno, el caso es que este oficial francés le salva y sus suegros ya estaban exiliados en Roma, y planeó viajar en 1811 a Cartagena, donde creía que se encontraba su hermano Bernardo el Cómico, y de allí partir a Italia. Atravesó la Mancha y en Ellín, Albacete, un franciscano dijo: no te vayas por ahí, que esta guerra todavía, lo de Napoleón, no sabemos, tiene encendida y en llamas todo lo que es Europa, a ver cómo acaba esto. Mira, aquí están los pueblos de Mula, de Cejín y de Caravaca, y tú que eres un buen escultor, que te has formado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, puedes ganarte la vida perfectamente restaurando todas las imágenes que habían saqueado y que habían destrozado todos los franceses. Y Santiago hizo caso al fraile, llegó a Murcia en 1813 y permaneció en la capital murciana casi 40 años. En Murcia se quedó absorto por la obra de Francisco Salzillo. Francisco Salzillo era el gran escultor que había vivido entre 1707 y 1783 y se convirtió en profesor de la Sala de Principios y de Modelos, y es con él con el que aprendió a partir de las esculturas, del dibujo sobre esculturas, fue a partir de quien aprendió Rafael Tejeo. Después de su formación en Murcia, en 1818, Rafael Tejeo se trasladó a Madrid, donde comenzó ya a estudiar con la formación que traía, que era buena, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Allí se formó en pintura con José Aparicio Inglada, un gran pintor, considerado uno de los mejores representantes de la pintura neoclásica de nuestro país, que se había formado en París nada menos que con Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, que vivió entre 1748 y 1825, y Aparicio Inglada fue pintor de cámara del rey Fernando VII y conocido por la realización de obras de gran tamaño sobre temas patrióticos. Trabajó además ayudando a Fernando Brambilla. Fernando Brambilla vivió entre 1763 y 1834, y este pintor milanés se vinculó a la corte hispana como pintor, dando la vuelta al mundo en la expedición famosa dirigida por Alejandro Malespina, y los concluyó reflejando el ambiente cortesano de los reales sitios. Su obra de 791 a el 834 ilustra lo que podríamos denominar los últimos años del antiguo régimen español. De sus colaboraciones con Fernando Brambilla, Tejeo se familiarizó con la pintura decorativa y el paisaje, temáticas que van a ser fundamentales en sus obras posteriores. En esta época es cuando Rafael Tejeo abrazó las ideas liberales, participando como voluntario en la Milicia Nacional por la defensa de las libertades entre 1821 y 1822. Entre finales de 1822 y principios de 1823 marchó a Italia, concretamente a Roma, sin pensión alguna, e incluso sufriría un naufragio en el Golfo de León, del que pudo salvarse a costa de entregar toda la fortuna a unos marineros, llegando a la capital italiana con un frágil estado de salud y sin dinero. Aquí permaneció desde 1823 hasta 1827. Estos años fueron de aprendizaje y de asimilación de las obras de los grandes maestros del Cinquecento que le deslumbraron. De igual modo también convivió en la ciudad romana con las obras de los pintores y de los escultores del neoclasicismo tardío italiano. A su vuelta a su país en 1828 fue nombrado miembro honorario de la Real Academia de San Fernando, en la que ostentó diversos cargos, como veremos, a lo largo de su carrera. En los años 30 del siglo XIX fueron los años de esplendor del artista.
recibió importantes encargos del infante Sebastián Gabriel, que vivió de 1811 a 1875, y al mismo tiempo Tejeo se impuso como uno de los retratistas de mayor fama en la importante sociedad burguesa del romanticismo español. Un nuevo mundo está llegando a adquirir el arte y a perpetuarse con las imágenes, que es la alta burguesía, y Tejeo se convierte, porque hasta entonces esto había estado muy en grandísima medida en mano de la nobleza. Se pintaba un conde, un marqués, un duque, pero ahora van a empezar a pintarse, sobre todo a través, o como uno de sus mayores exponentes de la pintura, a Rafael Tejeo, se van a empezar a tener y a realizar retratos de la alta burguesía. Entonces, una de las cosas de sus características es que es capaz de integrar la tradición del 18, sus retratos al aire libre, que fueron sin duda más apreciados, conjugando en ellos una profunda atención a lo que dijéramos como dimensión psicológica de los modelos, ¿no? Son modelos muy expresivos que pues unos nos marcan serenidad, otros fortaleza, otros como dominio político. Cuando vemos un cuadro de Tejeo no nos quedamos indiferentes. En 1846 fue nombrado pintor de cámara de la reina Isabel II y a su servicio retomó su actividad como pintor de composiciones históricas. Famoso en su momento, Tejeo fue víctima de los prejuicios del gusto de los historiadores y coleccionistas que olvidaron su figura. Sus compromisos políticos con el liberalismo, como hemos visto, le marcaron y tal vez marginaron, convirtiéndose en un ejemplo claro de un artista comprometido ideológicamente con sus contemporáneos. Vamos a despiezar un poco cuáles son las obras y los trabajos de Tejeo. El retrato fue el género que más fama y más dinero reportó al pintor a lo largo de su vida. Desde el comienzo de su carrera le proporcionó una clientela estable y constante, que le permitió además afrontar con cierta independencia y libertad su posición frente a las grandes instituciones, de la que logró de alguna manera mantenerse independiente. Pero esa independencia también le hizo que no triunfara tanto, pese a ser mejor que muchos que triunfaron. Próximo a la Casa Real, no fue retratista de cámara hasta el final de su carrera, pero mantuvo una constante relación clientelar con los personajes más notables de la corte desde los primeros años de su producción. Así que en muchos de sus cuadros veremos políticos, veremos grandes fortunas que le encargan ser retratados. Es inevitable que la posición pública como artista liberal, que le hizo vivir primero un proceso que reveló su militancia y que luego le convirtió en concejal constitucional del Ayuntamiento de Madrid, también influyó en el perfil de su clientela, que de algún modo expresó con sus encargos su afinidad con dicha posición. Desde luego a este no le venía a que le pintara ningún ultramontano carlista. A este siempre le iban a venir liberales y liberales de la burguesía madrileña, de la alta burguesía madrileña, que sostenían y alentaban de alguna manera los principios democráticos. A causa del pronunciamiento moderado en contra de Espartero, tuvo que abandonar Madrid y tuvo que refugiarse en Caravaca de la Cruz. Los primeros retratos de Tejeo parten de la asimilación de la tradición ilustrada, pero amalgamados con las lecciones sobre el gusto neoclásico aprendidas de sus maestros en la academia. Su viaje a Italia le afectó profundamente en sus retratos, dotándolos de un aspecto de un cosmopolitismo singular, le hacen algo extraño en los repertorios nacionales, y que en realidad no tuvo continuidad, pero que abrieron a la posibilidad de cierta experimentación con modelos históricos que no estaban presentes en el Museo del Prado.
En su obra encontramos referencias a Broncino. Broncino vive de 1503 a 1572. De Velázquez. Velázquez vive entre 1599 y 1660. Y de Goya. De Goya, que ya es más tardío, 1748-1828. Que están presentes también en la elaboración de un modelo de retrato que formalmente eclosionará en la década de los años 40. Una pintura que hemos dicho con una profunda atención a la dimensión psicológica de sus modelos. Son concentrados y sutiles, en los que el artista empleó un realismo pasmoso a la hora de reflejar los detalles suntuosos que definieron en su época el gusto de la novedad. Entramos dentro de lo que es la exposición y vamos a ver los retratos expuestos en la colección expuestos en la exposición Tegeo, que se ha desarrollado entre 2018 y 2019. Uno de los retratos con los que se inicia la exposición es un cuadro que está en el Museo del Prado, pintado por Tegeo en 1845, que es José Antonio Ponzoa y Cebrián. Se trata de un cuadro al óleo firmado por Tegeo, con unas dimensiones de 62 de alto por 49 de ancho, y la obra refleja con fidelidad el aspecto de este político murciano que ostenta banda y condecoraciones. El retrato de Antonio Ponzoa vivió entre 1791 y 1865, y en 1815, después de haber estudiado leyes, ingresó en la Sociedad Económica de Amigos de País de Murcia, siendo su secretario desde 1817, se trasladó a Madrid y Ponzoa ingresó como socio en la Real Sociedad Económica Matritense, de la que fue secretario en 1822. Con la llegada del trienio liberal de 1820 a 1823, fue nombrado catedrático de Economía Política en la Universidad Central de Madrid, y entre los años 1836 y 1837 ocupó las vicepresidencias del Ateneo de Madrid y fue profesor de las parcelas de Matemáticas, Hacienda y Crédito Público, para pasar más tarde a ser oficial de la sección de Estadística del Ministerio de la Gobernación, del que llegó a ser subsecretario. Entre octubre y diciembre de 1838 fue ministro de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, y en el gabinete del duque de Frías, Bernardino Fernández Velasco, y en 1837 y 1844 fue elegido diputado por Murcia y en 1846 por Alicante, en ambas ocasiones por el Partido Moderado. Sabéis que había Partido Liberal, Partido Moderado, que los dos eran, hasta cierto punto de vista, eran demócratas. El Partido Moderado era el que colocaba el poder real por encima del Parlamento, y el liberal el que colocaba el Parlamento por encima del poder real. Esas son las diferencias. Los que eran muy, muy, muy conservadores, estos estaban todos en el carlismo, eran gente de otra ideología. El segundo cuadro, pero ya veis cómo hemos entrado en un personaje que une varias cosas a Tegeo. Murciano como él, formado en la Academia de la Real Sociedad de Amigos del País de Murcia, pasado de joven ya por Madrid, ingresa en política con ideas más o menos democráticas y se encumbra prontamente en lo que es el escalafón del poder político de nuestro país. Siguiente cuadro es Los Duques de San Fernando de Quiroga en un paisaje, una pintura de 1823, colección del Duque del Infantado, que le han prestado para esta exposición. El lienzo representa a los duques de San Fernando de Quiroga, que eran Joaquín José Melgarejo y Saurín, que vivió entre 1780 y 1835, y su esposa María Luisa de Borbón y Villabriga, que vivió entre 1783 y 1846, y que estos personajes, hago un inciso, nos aparecieron en un podcast que hice sobre Boadilla del Monte y sobre las obras de Ventura Rodríguez, que tienen allí, está su tumba en la capilla
de este palacio. Era nieta del rey Felipe V y formaba parte de la familia real. Ella era además sobrina de Carlos III y ambos se manifestaron contrarios al absolutismo y se exiliaron durante la llamada década ominiosa en París y en Roma. Joaquín José Melgarejo y Saurín fue marqués de Melgarejo, señor del Castillo de Larache, de Cox, de la Condomina y de la Granja. Era brigadier de los Reales Ejércitos, caballero de la Orden del Toisón de Oro, caballero de la Orden de Calatrava en 1815 y caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Estas son parte de las condecoraciones que se le ven situadas en lo que son la pechera del uniforme de gran gala que lleva en el cuadro que pinta Tejeo, por eso os la relato. Y ella, de frente, a la izquierda, sentada, con un alto peinado que se remata con una peineta de carey, y él a la derecha en pie, vistiendo uniforme con banda y con numerosas condecoraciones, y los dos de cuerpo entero, de muy cuidado dibujo y modelado. El siguiente cuadro es María de la Cruz Benítez Bragada. Esta es una pieza curiosa, un pequeño retrato de la que fue la mujer de Tejeo, y normalmente estos tamaños se utilizaban en la reducción de otras pinturas de mayor tamaño para que estas obras más manejables pudieran regalarse con comunidad entre lo que eran los aristócratas. Pintaban un cuadro grande, pero le daban el detalle a la persona que tuviera pues una especie de medallón o de cuadrito pequeño, pues si se movía de sitios para poderse llevar el cuadro, o el esposo para tener a la esposa, este tipo de cosas tan románticas. Y Tejeo, sin embargo, se saltó este paso. No pintó el cuadro grande, sino que pintó el retrato pequeño. Es una obra en lienzo de 37 por 27, con fecha de 1827, y representa a María de cuerpo entero, sentada y 3/4 hacia la izquierda, y está situada delante de un piano forte. No se trata de un clavicornio porque no tiene pedales, con unas partituras encima. Bueno, y hasta aquí hemos llegado hoy con Rafael Tejeo, al cual hemos conocido a través de Félix Vaqueriza, un pintor de lo más excelso que no triunfó por su compromiso político, por su realidad política de ser un niño de la guerra a pesar de ser un gran pintor. Y Tejeo fue un gran pintor que por ser liberal y por su compromiso político lo hemos tenido que conocer en el año 2018-2019. Seguiremos recorriendo la interesantísima producción de Rafael Tejeo. Esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberoslo podido contar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.